El juez Ramos no conocía la compasión. Era famoso por sus veredictos duros, sus palabras secas y sus gestos de granito. En la sala, nadie se atrevía a respirar cuando él entraba. Su voz era baja, pero cuando hablaba, el silencio se hacía ley. Para él, la justicia era estructura. Fría. Imparcial. Irrefutable. Hasta que apareció Claudia. Tenía 8 años. Era pequeña, delgada, y caminaba con una vara blanca que golpeaba suavemente el suelo del tribunal. Nadie esperaba que ella estuviera allí ese día. No tenía por qué estar. Su madre, Estela Jiménez, estaba siendo juzgada por fraude agravado y obstrucción de la justicia. Una condena de 12 años pesaba sobre ella como una losa. La fiscalía ya lo daba por ganado. La defensa estaba agotada. Y el juez parecía haber dictado la sentencia antes de escuchar el primer testimonio. Pero Claudia insistió en ir. Su abuela, resignada, la llevó al fondo de la sala. Se sentaron calladas, lejos de la mirada de los abogados, de los flashes y de los cuchicheos. Claudia, aunque ciega desde que nació, escuchaba todo. Las pausas. Las palabras que se escondían. Las que dolían. Las que mentían. Y un detalle más. Sentía. Sentía lo que nadie más parecía notar. Que algo, en aquella sala, olía a mentira. El juicio llevaba ya 3 días. Estela apenas hablaba. No lloraba. Solo miraba de frente. Su voz era temblorosa, pero firme. Juraba una y otra vez que no había falsificado ningún documento. Que había firmado porque la obligaron. Que su jefe, un empresario de apellido ilustre, la utilizó como chivo expiatorio. Nadie la creía. Nadie, salvo Claudia. Fue durante un receso. El juez se quedó en su estrado, revisando documentos con un gesto rígido. El tribunal estaba casi vacío. El murmullo del aire acondicionado era lo único que se oía. Hasta que un golpecito de bastón rompió el silencio. Claudia caminó por el pasillo central. Su abuela intentó detenerla. Un oficial de seguridad se levantó, nervioso. Pero el juez levantó la mano. No gritó. No ordenó. Solo dijo: «Dejadla venir». La niña se detuvo justo delante del estrado. Buscó con la mano hasta encontrar el borde de la madera. Luego alzó el brazo y le ofreció una flor. Una flor blanca. Pequeña. De papel. «Es para usted», dijo con voz clara. «La hice esta mañana». El juez se quedó inmóvil. Tomó la flor como si quemara. No entendía nada. Claudia no se movió. «Yo no puedo ver», añadió. «Pero sí puedo sentir. Y usted está mintiendo con la cara seria». Nadie habló. Nadie se atrevió. El juez se quedó helado. «¿Cómo has dicho?», preguntó, bajando la voz. «Usted ya decidió lo que va a decir. No está escuchando de verdad». «Lo sé. Porque su voz es igual que la de mi maestra cuando me dice que dibujé mal sin mirar lo que hice». El juez tragó saliva. Claudia, sin más, bajó la mano y dio media vuelta. Caminó de regreso hasta su abuela. Se sentó. No dijo nada más. El murmullo estalló. Los abogados se miraron. La fiscal frunció el ceño. Estela, desde el banquillo, dejó caer una lágrima por primera vez en días. A partir de ese momento, algo cambió. No en el proceso. En el juez. Ramos empezó a leer los documentos con más detenimiento. A observar los gestos del testigo estrella, el empresario que señalaba a Estela como única responsable. Vázquez Cifuentes. Sonrisa ensayada. Reloj de oro. Un hombre que hablaba demasiado y decía poco. El juez empezó a dudar. Y eso, en él, era un terremoto. Esa noche, Ramos no durmió. Tenía la flor blanca sobre su escritorio. La había guardado en el bolsillo de su toga. No sabía por qué. Era de papel. Pero pesaba como plomo. No por lo que era, sino por lo que representaba. Al día siguiente, pidió acceso a la versión íntegra del contrato firmado por Estela. No el fragmento presentado en la audiencia. El archivo completo. Lo que encontró lo dejó frío. Había un anexo oculto. Letra minúscula. Una cláusula que la convertía en representante legal de una transacción millonaria, firmada un día después de haber sido despedida. ¿Cómo alguien firma documentos si ya no trabaja allí? Llamó a la fiscal. «Quiero revisar el material presentado por la parte acusadora». «¿Por qué?». «Porque algo no cuadra. Pero el caso es sólido».
La señora firmó. Sí. ¿Pero qué firmó? El cuarto día, el ambiente era distinto. Todos lo sentían. Claudia volvió a sentarse en el fondo. Esta vez con un cuaderno en las manos. Garabateaba formas sin verlas. Dibujaba con los dedos, siguiendo líneas invisibles. Y en medio de la sesión, el juez sorprendió a todos. Quiero llamar como testigo al técnico encargado de la digitalización de documentos de la empresa Cifuentes Global. Hubo un murmullo. No está en la lista, señoría, dijo la fiscal, irritada. Ahora lo está, respondió él. Lo que vino después fue un derrumbe. El técnico, un hombre de unos 50 años, nervioso y con la voz rota, confirmó algo que nadie esperaba. La firma de la señora Jiménez fue escaneada. No se hizo en persona. La insertaron en el contrato digital. Yo lo vi. ¿Está dispuesto a declarar bajo juramento? Preguntó Ramos. Sí. Pero, tendré que dejar el país. Y lo protegeremos. Estela rompió en llanto. La sala se paralizó. Y Claudia, sin mirar, levantó la cabeza. Sonrió. Ella ya lo sabía. El juicio, oficialmente, no había terminado. Pero en el corazón del juez ya se había dictado la sentencia más difícil. No la de Estela. La suya propia. Porque aquel día, una niña ciega le devolvió los ojos que él había perdido hace años. La flor de papel seguía sobre el escritorio del juez Ramos. No era más que una hoja doblada con manos infantiles, sin perfume, sin valor aparente. Pero para él, pesaba toneladas. Se convirtió en símbolo, en espejo, en herida. Desde que Claudia la dejó sobre el estrado y le dijo que estaba mintiendo con la cara seria, Ramos no podía volver a ser el mismo. Durante años había dictado sentencias con precisión quirúrgica, convencido de que la justicia se encontraba únicamente en los códigos, no en las emociones. Era de los que no dudaban. De los que jamás admitían una grieta. Pero aquella niña la había abierto sin tocarlo. Y lo más inquietante no era lo que había dicho. Era lo que había despertado. El testimonio del técnico que confirmaba la falsificación digital de la firma de Estela había hecho tambalear el caso entero. La fiscalía pidió una prórroga. Vázquez Cifuentes, el empresario que acusaba a Estela, salió del tribunal entre abucheos. Su sonrisa ya no convencía a nadie. Estela no podía creerlo. Había pasado meses siendo humillada, mirada con desprecio, tratada como una criminal. Y ahora, una niña ciega había hecho lo que ningún abogado pudo, detener la maquinaria. Pero lo que ni ella sospechaba, era que el juez Ramos no era un extraño para su historia. No del todo. Aquella noche, el juez abrió una carpeta olvidada en su despacho privado. Una que no tocaba desde hacía más de 10 años. Dentro había un recorte de periódico. Estudiante ejemplar denuncia a profesor por acoso. El caso queda archivado. El nombre de la denunciante, Estela Jiménez. Universitaria. Primera de su promoción. A punto de graduarse en Derecho cuando denunció a su profesor de prácticas. Nadie le creyó. El hombre fue absuelto. Ella quedó marcada. Y el juez fue quien firmó la desestimación. Tenía que admitirlo. Lo recordó todo. La forma en que aquella joven temblaba. Las palabras justas que usó. La ausencia de pruebas. El miedo. El silencio. El poder del acusado. Y él. Él no la escuchó. La desestimó con 5 líneas. 5 líneas que destruyeron una carrera. Y ahora, años después, la vida la traía de vuelta frente a él. No como abogada. No como estudiante. Como acusada. Como madre. Y su hija, ciega, sin saberlo, acababa de plantarle delante el juicio que nunca quiso enfrentar, el suyo propio. Volvió a leer el expediente del caso actual. Esta vez no como juez. Como ser humano. Y encontró más detalles inquietantes. Estela había trabajado para Cifuentes Global durante casi 2 años. Había sido eficiente, comprometida, discreta. Luego, de un día para otro, fue despedida sin explicación. Días más tarde, comenzaron a aparecer documentos firmados por ella en operaciones sospechosas. Citas médicas canceladas. Claudia perdiendo el acceso a tratamientos visuales. Todo estaba conectado. Pero nadie lo había querido ver. Porque Estela no gritaba. Estela resistía. El juez mandó llamar al psicólogo forense. Quería saber más sobre Claudia. Saber cómo una niña ciega, de solo 8 años, podía tener una percepción tan clara del entorno. El informe fue contundente.
Claudia tiene una sensibilidad extraordinaria. Percibe tensiones en los silencios, cambios en los ritmos de voz, microtemblores. Es como si sus otros sentidos multiplicaran la verdad de las cosas. No ve, pero distingue lo que muchos ignoran. El juez Ramos asintió en silencio. ¿Y cree que lo que dijo fue una simple frase de niña? No, señoría. Fue una sentencia. Y una advertencia. Pasaron los días. El juicio se retomó con otro aire. La defensa presentó más pruebas. Ahora sí los escuchaban. Las manipulaciones salieron a la luz. Vázquez y Fuentes intentó declarar de nuevo, pero su discurso era frágil. Nervioso. Contradictorio. Se contradecía solo. La fiscalía ya no lo protegía. Todos se alejaban. Era un cadáver elegante. Y mientras tanto, Claudia seguía yendo a la sala. Se sentaba en el mismo banco. A veces, dibujaba con los dedos en el aire. Otras, susurraba canciones a su abuela. El juez la miraba en cada pausa. No por ternura. Por respeto. Porque ella, sin saberlo, se había convertido en su brújula. Una tarde, al finalizar la sesión, Claudia se levantó sin que nadie la llamara. Caminó con su bastón hasta el estrado. El juez se quedó inmóvil. Ella alzó su cuaderno. Lo abrió. Y lo apoyó sobre la madera. Había algo escrito con letras grandes, trazadas con esfuerzo. Todos tienen ojos. Pero pocos saben mirar. Y debajo, una sola palabra. Escúchala. El juez leyó. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Esa noche, volvió a revisar su firma en aquel archivo olvidado de la universidad. El día que desestimó la denuncia de Estela. Sintió vergüenza. No por haberla olvidado. Por haberla ignorado. Y por primera vez, escribió algo que nunca pensó que escribiría. Me equivoqué. No era parte del expediente. Era para sí mismo. Un acto de reparación, aunque fuera tardío. Lo que aún no sabía era que Claudia tenía un dibujo más. Uno que aún no había mostrado. Uno que cambiaría todo. Claudia guardaba un dibujo que nadie había visto. Ni su abuela, ni su madre, ni siquiera el psicólogo que la evaluó. Lo había hecho semanas antes del juicio. En casa, sola, en su cuarto, guiándose solo por el tacto. No era uno de sus dibujos con crayones de colores. Era en tinta negra. Trazo grueso. Preciso. Como si en lugar de imaginarlo, lo recordara. Lo llevaba doblado dentro del cuaderno desde el primer día de audiencia. Esperaba el momento. Sentía que no era aún. Pero cuando escuchó al juez hablar esa tarde, ya no con dureza, sino con un titubeo imperceptible, supo que el instante había llegado. El juicio se acercaba a su fin. Estela había dado su último testimonio. La fiscalía no tenía más testigos. La defensa, agotada pero firme, cerró su intervención con un discurso valiente. Todos esperaban que el juez dictara sentencia esa misma semana. El ambiente estaba más tenso que nunca. Y Claudia pidió la palabra. No a gritos. No con insistencia. Solo se puso de pie, se acercó al estrado sin miedo y extendió una hoja al juez. Nadie la detuvo. Ramos, desde lo alto, la miró con un respeto absoluto. Bajó del estrado. Por primera vez. Caminó hasta la niña y se arrodilló. Ella le tendió el dibujo. Este es el último. El juez lo desplegó. Era una sala. Una figura sentada con toga. Un hombre con gesto triste. Frente a él, una mujer de pie, con un papel en la mano. Y un tercer personaje, pequeño, en una esquina. Una niña. De espaldas. Con los ojos cerrados. Pero con luz alrededor. Debajo, escrito con trazo tembloroso, había una frase. Tú ya la habías visto. Pero no la miraste. Ramos tembló. Reconoció la escena. No era del juicio actual. Era una imagen del pasado. De aquella primera denuncia, años atrás, cuando Estela había acudido al juzgado como estudiante, temblando, con el uniforme de la universidad, rogando que alguien escuchara. Y él, el mismo juez, con menos canas y más soberbia, había desestimado su dolor en una audiencia de 20 minutos. Esa era la escena. Claudia no había podido verla jamás. Y sin embargo, la había dibujado con una precisión insoportable. ¿Cómo? El juez volvió al estrado sin decir palabra. Tenía el dibujo entre las manos. Los abogados lo miraban perplejos.
La sala estaba en silencio absoluto. La fiscalía empezaba a comprender que el caso se les escurría entre los dedos. Entonces, Ramos hizo algo inaudito. Se quitó la toga. La dobló lentamente. Y la dejó sobre la mesa. Antes de dictar sentencia, dijo con voz grave: «Necesito declarar algo fuera de procedimiento». Todos se tensaron. Hace años, la señora Jiménez compareció ante mí como denunciante en otro caso. Yo era entonces un juez menos experimentado. Recibí su denuncia. Revisé sus pruebas. Y la desestimé sin investigar lo suficiente. Estela lo miraba en shock. No sabía qué decir. No supe verla. No la escuché. No supe distinguir la verdad detrás de su miedo. Hoy reconozco que ese fallo mío pudo haber cambiado el rumbo de su vida. Que esa puerta cerrada la condujo a los brazos de quien luego la utilizó para fines criminales. El silencio era total. Nadie respiraba. Esto no forma parte del juicio. No afecta la legalidad del proceso. Pero afecta a algo más importante, la conciencia de quien tiene el poder de juzgar. Y no puedo seguir sin decirlo. Claudia sonreía. Sabía que lo había logrado. No que su madre saliera libre, sino que el juez, por fin, mirara con el corazón. La fiscalía pidió una suspensión. Necesitaban reorganizar el caso, reestructurar la acusación, evaluar si continuar o no. El clima ya no les era favorable. Las pruebas contra Estela se desmoronaban. La figura de Vázquez y Fuentes estaba casi destruida públicamente. Nadie lo respaldaba. Su empresa estaba siendo investigada por corrupción, falsedad documental y blanqueo de capitales. Pero lo que nadie esperaba era lo que Estela iba a hacer a continuación. La madre pidió la palabra. Temblorosa. «Señoría, yo quiero hablar, no para defenderme, sino para cerrar esto, de verdad». El juez asintió. «Usted ha sido justo al decir que no me escuchó en el pasado. Pero yo también callé cosas. Por miedo. Por vergüenza. Fui cómplice. Sabía que me estaban usando. Pero también sabía que, si hablaba, no tendría cómo cuidar de Claudia. Yo elegí no pelear. Porque pensé que lo más importante era su salud. Y acepté ser culpable de algo que no hice, solo para que no le faltara el tratamiento». Un sollozo ahogado se escuchó desde la fiscalía. Pero ahora sé que callar fue lo que más daño le hizo. A ella. A mí. Y hasta a usted. Porque si todos hubiéramos hablado a tiempo, nadie estaría aquí. El juez se llevó una mano al rostro. Era la primera vez que lo veían contener las lágrimas. Ese día, el juicio no se cerró con una sentencia. Se cerró con una verdad. Y con la certeza de que la justicia no siempre está en el martillo del juez. A veces, está en una flor de papel. Y en una niña ciega que sabe mirar. El tribunal se reunió a puertas cerradas durante 2 días. Nadie hablaba del juicio como el caso Estela Jiménez ya. Los pasillos del juzgado, la prensa, incluso los funcionarios empezaron a referirse a él como el juicio de la niña ciega. Porque, aunque la ley seguía su curso, todos sabían quién había encendido la chispa que lo cambió todo. La imagen de Claudia extendiendo su flor de papel al juez Ramos ya circulaba por todos los medios. Pero no se viralizaba por morbo ni por polémica, sino por algo más poderoso, el silencio con el que lo hizo. No gritó. No acusó. No lloró. Solo fue. Y con una frase, detuvo un juicio entero. Cuando el juez Ramos volvió a salir al estrado, todos supieron que algo se había transformado en él. Ya no caminaba como quien impone. Caminaba como quien responde. Como quien se responsabiliza. Leyó su decisión con voz clara, pero sin dureza. Después de revisar nuevamente el material aportado y considerar los testimonios recibidos, dijo: «Este tribunal declara a la acusada, Estela Jiménez, no culpable de los delitos de fraude agravado y obstrucción de la justicia». Hubo un murmullo contenido. Estela se cubrió la cara. No lo podía creer. La investigación ha revelado indicios graves de manipulación documental por parte de la empresa Cifuentes Global. Este tribunal, además, ha solicitado la apertura de una causa independiente contra dicha entidad, así como la revisión de casos anteriores asociados al mismo entorno empresarial. El abogado defensor bajó la cabeza, conmovido. No por la victoria. Por la justicia. Claudia, desde el banco trasero, se levantó. No aplaudió. Solo caminó hasta su madre, buscándola con el bastón. Estela corrió a abrazarla. Y en ese momento, la sala entera se puso de pie. No por protocolo. Por respeto. Por emoción. El juez no lo impidió.
Solo miró desde lo alto. Y por primera vez en décadas, sonrió. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, Estela y Claudia recibieron una invitación formal a un evento inusual. El juez Ramos, que se había negado siempre a participar en actividades sociales, había organizado un encuentro privado en una escuela de educación especial para niñas y niños con discapacidad visual. Había algo que quería entregar en persona. Cuando llegaron, la directora las recibió con una sorpresa. El juez había mandado a imprimir más de 1000 flores de papel, idénticas a la que Claudia le había entregado. Estaban en cada pupitre, en cada ventana, en cada rincón. Y en el escenario, Ramos sostenía una más. Claudia, dijo frente a todos, tú me hiciste ver que la justicia no siempre entra por los ojos. A veces entra por el alma. Y le entregó un documento. Un certificado. Una resolución firmada por él. En ella se nombraba a Claudia como ciudadana de honor del Tribunal de Justicia Nacional, por su valentía, sensibilidad y capacidad extraordinaria para señalar la verdad desde la oscuridad. Claudia lo recibió sin hablar. Solo lo tocó con las manos. Y asintió. Estela, por su parte, fue invitada a incorporarse como asesora externa en el área de formación en perspectiva inclusiva y ética judicial. Había pasado de acusada a formadora. De víctima a voz imprescindible. El juez Ramos tomó una decisión más. Renunció al cargo. Pero no como un castigo, sino como un renacimiento. Había entendido que la toga pesaba menos que la conciencia. Y eligió enseñar. Hablar con futuros jueces. Contar su historia. La de cómo una niña ciega lo obligó a abrir los ojos. Hoy, Claudia sigue sin ver. Pero escribe cuentos. Historias como la suya. Y cada vez que alguien le pregunta cómo supo que el juez estaba mintiendo con la cara seria, ella sonríe y responde. Porque a veces, lo que no se ve, se siente más fuerte. Y nadie puede juzgar lo que no se ha aprendido a mirar.